¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza la presentación de CNN Chile y Universidad Central. La situación económica durante este año está llena de incógnitas y para qué decir el 2015. Estamos con una tasa de desempleo del 6,4, subió 2 puntitos, aumentó el empleo. Estamos con un cobre que ya bajó de la barrera psicológica y también de costos de los $3. En fin, hay una serie de iniciativas que se presentan por parte del gobierno para reactivar la economía. Bueno, vamos a hablar de economía, del momento actual y de la necesidad o el momento exacto para iniciar los emprendimientos, para hacer empresas. Bueno, parte de lo que conversaremos, saludamos de inmediato a nuestro panel, partimos por las damas, por supuesto, no con ustedes, señores. Economista de Consult, Michelle Lavé, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Saludamos por acá a don Roberto Castro, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Y don Roberto Fantuzzi, quien es presidente de ASEXMA, empresario, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No quise hacer una introducción larga porque hay tantas variables y tantas cosas que uno que no es economista o que no está vinculado al mundo del empresariado no maneja o no conoce y quiere de alguna manera robarle los conocimientos a ustedes, que me gustaría que me dijeran cómo calificarían el momento económico actual, si es un momento para iniciar emprendimiento y cómo ven el próximo año. Con bola de cristal, si queréis. No, la bola de cristal uno no la tiene, lo que sí tiene es lo que dicen las grandes instituciones, tanto internacionales como nacionales. La CEPAL ha dicho que el próximo año vamos a crecer al 3%, como la economía chilena, y el Banco Central espera también que crezcamos en el orden del 3 al 4%, con alguna tendencia a la baja. Lo cual podemos decir que efectivamente el próximo año va a ser un año de recuperación en relación a lo que hemos vivido este año, más lento, nos ha dicho el Banco Central, de lo que esperábamos. Y yo creo que es en estos momentos donde uno tiene que estar pensando cuáles son los nuevos negocios que va a hacer, ¿no? Creo que cuando las economías logran repuntar es cuando efectivamente se ofrecen nuevas oportunidades, cuando se destraban, ¿ya?, las decisiones de inversión, por ejemplo, cuando se destraban las decisiones de compra, ¿ya?, es donde efectivamente hay que estar listo para salir al mercado. Esa sería mi... Roberto, diagnóstico de la situación económica actual. Mira, a mí cuando se está hablando hoy día de emprender, es un manoseo el término, me carga. Aquellos que emprenden son empresarios porque corren riesgo. Cualquier persona que corra así un riesgo ya se transformó en empresario. Dejemos el término de emprender a un lado. ¿Sabes por qué se usa? Yo estoy casi 99% seguro, porque los empresarios estamos terriblemente desprestigiados. Y se descubrió este término, tú que te dedicas al marketing, que emprender era bien visto. Y como está bien visto, todos hablan de emprender. Oye, si no existen empresarios en este país. O sea, el emprendimiento es una etapa de la instalación de una empresa. Son empresarios, son empresas que se constituyen legalmente, otros informalmente, pero son empresarios. Lo segundo, que cuando hay este tipo de crisis o desánimo, se desarrollan muchas trabajadores independientes o empresarios por necesidad que sea. Que si yo he escuchado a un economista que cuando vuelven al trabajo dependiente, es un buen indicador. Yo fuera gobierno, que nunca lo he sido en mi vida, yo le inyectaría recursos a esa gente para que quedaran como empresarios definitivos. Porque cualquier empresario te contrata a otros trabajadores y así sucesivamente. Entonces, es un camino de salida. Y para mi opinión, siempre es el momento de ser empresario, siempre. ¿Y análisis del 2014? Mira, el 2014 ha sido un año no muy bueno. A mí lo que cuando se hablan los economistas, cuando los economistas dicen que el próximo año no vamos a crecer, yo creo justo lo contrario, pero nunca lo han achuntado nada, todavía no lo han aceptado. Oye, los mejores economistas no han aceptado ningún antecedente hasta hoy día, ni el dólar, porque hace un mes atrás, 2 meses atrás, hablaban que nunca iba a llegar a 600 y ha superado la barrera de 600. Hay una serie de indicadores que se han dicho que va a suceder y no han sucedido. Entonces yo creo que ojalá que el 2015, puedo terminar con una... Sí. A mí, lo que me preocupa como ciudadano y como empresario, el estado anímico de este país. Sí, claro. Están todos negativos. Y me da una rabia enorme, ¿sabes por qué? Y por eso que voy a partir al tiro. Yo mandé la semana pasada a los medios de comunicación esta bandera sin estrella. ¿Sabes por qué sin estrella? Porque los empresarios son la estrella. Ellos son los líderes. Si yo llego a esta empresa, CNN, y soy el mandamás de CNN, y llego triste, y llego negativo, y radio y contamino todo esto. Y vamos a producir programas de pésima calidad, mala productividad, etcétera. Entonces, ¿cómo somos capaces de cambiar
esa actitud negativa. Pasó el año 82, ojo. Ahora, vamos a los hechos concretos, porque por mucho de estado de ánimo, simplemente hay negocios en los cuales los flujos de plata han disminuido. ¿Cómo analizas tú el 2014 y cómo lo proyectas para el 2015? Para los empresarios, ¿no es cierto? Chicos o grandes, pero empresarios. La verdad es que ellos siempre, todos los empresarios asumen riesgo, pero este es un momento en que yo diría que hay más riesgo. ¿Por qué? Y solo diciendo las mismas palabras del presidente del Banco Central, las reformas generan incertidumbre. Y por lo tanto, si estamos en un momento en que el gobierno ha planteado muchas reformas, hay mucha incertidumbre. Y eso es lo que genera dificultad a la hora de emprender un nuevo negocio, de crear un nuevo negocio. Ahora, ¿cómo está el momento económico? Muy lento. Está muy lento. ¿Por temor? Yo creo que hay un factor importante que tiene que ver con el hecho de que cuando tú no tienes claro en tu evaluación del proyecto cuáles son los parámetros que tienes que poner a futuro, no tienes claro qué costo vas a tener para contratar personas, ni tienes claro, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los impuestos que tienes que pagar, que era lo que pasaba al principio. Bueno, entonces efectivamente tus flujos no están claros, y cuando no están claros tus flujos te cuesta emprender. Y eso lo que hace es que finalmente, tal como el presidente del Banco Central lo dice, es natural que baje la inversión y obviamente eso lo convierte, se vuelve un círculo vicioso. Mira, hay indicadores, por ejemplo, el de la CEPAL que son llamativos. Por ejemplo, la expansión en Latinoamérica la tendría la más alta para el próximo año Bolivia. Después seguido por Colombia, Bolivia con un 5,2, un 4,8 Colombia. Y Chile se sitúa en el 7º lugar de crecimiento para el próximo año. Entonces, la pregunta es, no entremos en la discusión bizantina de que si es factor externo o interno, cada uno tiene su opinión al respecto, pero ¿cuáles son los factores que este año han incidido en la baja de crecimiento, en la desaceleración, y que podrían seguir incidiendo en el próximo? Porque uno pensaba que por la discusión de la reforma tributaria era la desaceleración, pero ya la tenemos arriba de la mesa y ya está funcionando. Sí, mira, yo creo que Michel tiene mucha razón cuando apunta que los factores de incertidumbre son aquellos que efectivamente hacen que la gente se retrotraiga frente a las decisiones tanto de inversión como de consumo. Ahora bien, ¿cuál es la forma de salir de eso? A mi gusto, básicamente tiene que ver con el diálogo, ¿ya? Aquí es necesario que tanto los empresarios como el gobierno se pongan a dialogar sobre cuál es el horizonte que viene a futuro y cuáles van a ser los rangos. Yo puedo efectivamente a lo mejor no tener la bolita de cristal, pero puedo tener un rango con el cual proyectar mi flujo. Ahora, aquí, en lo que nos ha ocurrido este año, hay factores que son efectivamente de la economía internacional. Ha bajado el precio del cobre, terminó un ciclo de los commodities, terminó el ciclo de inversión del cobre. Hay cosas que efectivamente nos muestran que la economía va a tener menos inversión, ¿ya? Pero lo que dice Roberto es absolutamente cierto. Nosotros necesitamos tener un estado de ánimo positivo. ¿Y el estado de ánimo positivo cómo se logra? Teniendo la razón en dialogar con aquellos que están poniendo las normas. Ahora, en ese sentido, ¿cómo calificarías tú el papel que ha jugado el ministro Arenas? Mira, a mi juicio Alberto lo ha hecho bastante bien, ha logrado la reforma tributaria, logró un acuerdo con la reforma tributaria, además recientemente esta semana colocó un bono soberano, creo que ha sido el más grande, a muy buenas tasas, lo cual significa que la economía chilena tiene hoy día no ha conseguido esa alianza público-privada que tanto se... No es solo labor del ministro de Hacienda conseguir la alianza público-privada. Yo creo que Michel apuntaba a que aquí hay varias reformas en el camino, la reforma tributaria ya se logró, o sea, en el ámbito de los tributos, en el ámbito de lo que me va a costar a mí la actividad empresarial por el lado de lo que le voy a tener que pagar al Estado, eso ya está dilucidado, ¿ya? Si aquí son otras las reformas que en las cuales hay que tener rango. Mientras no tengamos rango, ¿ya?, en las cuales sepamos que nos vamos a mover, la cosa va a seguir un poquito trabada. Roberto, ¿cómo calificarías tú el rol que ha cumplido el ministro de Hacienda o el gobierno en general? Mira, a mí me ha tocado en 2 o 3 oportunidades conversar con él. Bueno, no sé si es pesadez lo que voy a decir, que falta una gotita de sangre argentina, no de economista argentino, porque si no, lo estoy diciendo el vendedor argentino. Cuando uno tiene un proyecto, yo puedo hacer la mejor silla del mundo, pero si no la sé vender no saco absolutamente nada. Entonces yo creo que le falta la llegada a los medios de comunicación, que sea una persona con mayor nivel de carisma, porque todos esos cargos es muy importante la llegada y cómo vender sus productos. Pero a mí me preocupó una cosa que dijo la Michelle, que muchos inversionistas seguramente, como no tienen conocida la variable de los trabajadores, no van a saber el rango que se va a mover ese valor. Fíjate que
debo ser uno de los pocos empresarios que pienso que hoy día hay que discutir la reforma laboral. Una reforma laboral que nos pongamos junto con los trabajadores, porque los trabajadores son parte muy importante de la empresa. Si las empresas, ¿cómo están constituidas si uno quisiera hacer capital financiero y capital humano? No podemos descuidar el capital humano. Y lamentablemente siempre el capital humano en Chile es como una variable de ajuste. El salario mínimo es variable de ajuste. Y nunca nos hemos puesto el esfuerzo, ¿verdad? Yo de una vez por todas considerar a los trabajadores como personas racionales. Si los trabajadores no creo que van a actuar contra la empresa, porque ellos son parte de la empresa y ellos son los grandes capitalistas de este país. Ellos tienen la plata en la AFP. Si la plata en la AFP, que son acciones, andan mal, se pone también el problema de sus jubilaciones futuras. Entonces yo creo que hacer esas acusaciones a veces que he escuchado de mi mundo, ¿verdad?, que posterguemos la reforma tributaria laboral porque pueden traer consecuencias no buenas, yo creo que al revés. Este es el momento. Fíjate que yo nunca voy a dar un testimonio, nunca. Nosotros pasamos la crisis del 82, que fue una crisis mucho más fuerte que esta, y llegamos a acuerdos. Yo estoy poniendo el caso de un testimonio personal de Fantuzzi. Y el 98 no fuimos capaces. Y las consecuencias del 98 están claras, y el 82 salimos fortalecidos. ¿Por qué? Porque nos sentamos a la mesa a conversar. Pero dadas las condiciones, ¿es como para poder conversar a nivel macro, Michelle? Siempre están dadas las condiciones para conversar. El problema es anunciar que se va a cambiar todo. El anuncio de que tú quieres cambiar todo, de que nada de lo que está hoy día funcionando se supone que está funcionando bien y que por lo tanto quieres cambiar todas las reglas del juego, es lo que genera la incertidumbre. No es el hecho de tener que lidiar con los trabajadores, ni es el hecho de que los impuestos sean más caros. El hecho es la incertidumbre que genera esto. O sea, efectivamente, yo creo que Roberto tiene toda la razón. Mientras antes se haga mejor, porque se cierra el punto. Pero el tener el punto abierto es lo que genera la incertidumbre. ¿Qué parte...? Contarle la cola al perro de uno... Lo único que estudié en la economía que me acuerdo, contarle la cola al perro, de un solo guacas. ¿Qué parte de los cambios que hoy día se están pidiendo son responsabilidad de ciertos sectores del empresariado? Porque ocurren situaciones que son indignantes y ahí está el factor imagen del empresario, como por ejemplo fue el caso de la colusión de los pollos, de las farmacias. ¿Ah? Entonces, de repente uno dice, bueno, con cada una de estas cosas, a tu adversario le estás dando combustible para poder introducir los cambios que quiera, sobre todo que en el caso del gobierno que tiene mayoría parlamentaria. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede llegar a un diálogo cuando tenemos a un sector que está con una mirada ideologizada y una mirada también que quiere pasar las cuentas de situaciones de abuso, del famoso multiroot y de tantas otras prácticas pequeñitas del día a día que van indignando, el cambio de condiciones? Pablo, yo no le arrojaría la mirada ideologizada solo a un sector, ¿ya? Y eso yo creo que es un punto de partida básico en una conversación. Para lograr, por ejemplo, acuerdos en una reforma laboral aquí se requiere un diálogo que sea tripartito. Y se requiere efectivamente que se sienten a conversar los trabajadores, como dice Roberto, y los empresarios, y el gobierno ahí esté participando en ese diálogo para llevar adelante las reformas. Mientras antes lo hagamos, como bien decían aquí los dos colegas, es lo mejor. Y para eso lo que requerimos efectivamente es amplitud de espíritu, o sea, abrámonos a conversar. Yo puedo tener mis posiciones, pero tengo que escuchar al otro. Yo no puedo negociar con nadie si no soy capaz de conocer cuáles son sus intereses. Roberto, ha incidido en que ha habido, diríamos, una bajada de guardia, ha habido ciertas aperturas por parte de la autoridad para acercarse más al mundo privado. Por ejemplo, las encuestas, la misma CEP, con un 38% de aprobación de Michelle Bachelet. Entonces, después de la encuesta o después del primer impulso de los primeros 3 meses, ¿ustedes han sentido que se han podido acercar más a la autoridad? Mire, yo creo que depende del mundo real de las empresas. Las grandes empresas siempre han tenido un contacto directo, toman el teléfono y hablan directamente con el ministro de Hacienda. Son las pequeñas y medianas empresas que aportan muy poco a la economía, sí aportan al área social, ¿verdad? Claro. Son las esponjas sociales por la mano de obra que absorben. Pero ese diálogo siempre, nunca hemos tenido puentes cortados. Yo en eso no comparto, siempre las puertas abiertas, que tengamos visiones distintas no cabe ninguna duda, se cosa de ver lo que está pasando. Incluso yo no sé si ustedes asistieron a lo de la SOFOFA, hubo una crítica de que el mundo político está desprestigiando al mundo empresarial, que yo no comparto mucho porque yo creo que nuestros propios actos son los que de alguna manera nos desprestigian. Y tengo también una crítica constructiva a los medios de comunicación. Todos estos hechos que han dicho ustedes son efectivos, nadie nos lo está negando.
pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra, todos somos seres humanos. Es cosa de ver lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la iglesia. Siempre van a haber hechos que ensucian un poquito o pudren el resto de las manzanas. Eso es lo concreto. Y más aún donde existe un grado de concentración en este país enorme. Claro. ¿Te cuenta? Hay 3 farmacias que tienen el 80%, hay 3 bancos que tienen el 75%, y vamos sumando. Entonces es muy fácil ponerse de acuerdo cuando el mercado no está funcionando adecuadamente, porque cuando hay grados de concentración el mercado no funciona. Entonces, mira, voy a decir una cosa. Es efectivo, los empresarios hemos cometido muchos errores, pero eso le corresponde a los tribunales de justicia, y no a los tribunales de los gremios, porque hoy día yo veo tan muchos gremios haciendo acusaciones a sus propios colegas que han cometido errores, pero no han analizado el trayecto de esa gente. Yo te voy a decir el caso de los pollos, totalmente condenable, pero si tú analizas el trayecto de estas personas, han hecho grandes cosas por nuestro país también. Entonces, gremialmente hay que hacerle el reconocimiento. La justicia hará su acto, ¿verdad? Y nosotros también. Pero, oye, yo comía pollo los puros domingos, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, no sé si son tan viejos como yo. Hoy día comes pollo todos los días. Hoy día exportamos pollo. ¿O no? En ese sentido, ¿está de acuerdo entonces con eso? No, yo estoy diciendo que los tribunales funcionen. Pero los tribunales de los gremios yo creo que hemos exagerado un poco. Porque nosotros tenemos que analizar el trayecto de ese empresario. Michelle, a la vuelta hablaremos de competitividad, porque de repente uno se asusta cuando ve los crecimientos de los otros países. Dice, oye, Perú en minería se nos está metiendo como loco, y vamos a hablar de ese y otros temas. Pausa, ya estamos de vuelta. Ya estábamos de vuelta en esta discusión abierta, viendo el momento, la coyuntura económica y por supuesto también hablando de emprendimiento, de empresarios también por supuesto, sí, ya que le gusta la palabra emprendimiento. Michelle, una de las cosas preocupantes, a juicio de lo que uno lee en los diarios, es la competitividad, que hemos disminuido nuestra competitividad, que está creciendo Perú, y muchas veces no porque el pasto de la casa al lado se vea tan hermoso quiere decir que el de nosotros está malo. En ese sentido, ¿cómo hemos ido perdiendo esa competitividad? ¿Por qué? ¿Y cómo se recupera? Hemos perdido competitividad no porque quizás estemos yendo en sentido contrario, sino porque el resto ha crecido más rápido, ha generado más cambios. La competitividad se gana de varias formas, ¿no es cierto? Una es a través de la inversión, todas las inversiones nuevas generan conocimiento nuevo y eso ayuda a aumentar competitividad. El tipo de cambio es otro factor que ayuda, ¿no es cierto? Nos permite ser más competitivos. Cuán caro o barato, ¿no es cierto?, sea la mano de obra, nos permite ser más o menos competitivo. El caso típico es China, ¿no es cierto? China es muy competitivo porque su mano de obra es barata y por lo tanto el costo de manufacturar un producto es más barato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? De alguna manera hemos dejado de hacer reformas procompetitivas o procrecimiento. La última vez que se habló de una reforma procompetitiva o procrecimiento fue hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad se hablaba siempre y estábamos todos los años con una nueva reforma procrecimiento. Aquí no se ha hablado últimamente de una reforma procrecimiento. Pero desde el gobierno se anunciaron $500 millones en agenda procrecimiento, se anunció el 21 de mayo, que venían desde los famosos 8.300 de la reforma educacional, porque no se iban a ocupar en primera instancia. Claro, pero no sabemos nada al respecto. Y además ha habido todo lo que, tomando el punto anterior, todo lo que hemos conversado anteriormente, de esto de que han habido casos efectivamente de fraudes de algunos empresarios, de que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, colusión, y esto ha llevado a que los empresarios empiezan a ser vistos como los demonios de la sociedad. Y yo creo que en este sentido Roberto tiene toda la razón. Que un empresario cometa fraude y que por lo tanto todos son malos y no dejemos que actúen libremente ni que puedan tener empresas porque van a actuar en forma mala, es lo mismo que decir, si una persona roba, no dejemos a la gente salir a la calle porque ese podría ser justo el ladrón. Entonces estaríamos todos encerrados. No podemos juzgar a todos con la misma vara. Lo que sí tenemos que hacer es preocuparnos que nuestro sistema de justicia genere tal incentivo, tal castigo, que la piensen 3 veces antes de hacer eso. Pero no podemos empezar a llenarnos de regulaciones como lo que nos ha estado pasando para evitar estos fraudes, sino que al revés, el castigo tiene que ser ejemplar. Y el mejor caso es el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos tiene lo que se llama el Prudent Man Rule, la regla del hombre prudente. No está claro, no existe una regla como no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. Lo que sí te están diciendo es un hombre prudente haría eso, un hombre prudente entraría en una negociación para fijar los precios.
Y entonces, si es que se juzga de que cometió fraude, el castigo es gigantesco. Pero antes de eso, te dejan actuar, te dejan generar todo para que tu empresa funcione, te dan la libertad. Tú tienes que entregar para que haya empresarios, para que haya crecimiento, para que seas competitivo, tienes que tener los incentivos. Y esos incentivos son que si me va bien, tengo rentabilidad. Y aquí el lucro en Chile está visto como lo peor del mundo. Todos estudiamos por lucro. Eso es algo. El profesor lucra cuando va a la sala de clases, porque a él le pagan por eso. Entonces, dejemos de estigmatizar la palabra lucro. El lucro no es malo. Roberto, en ese sentido, ¿cómo ves tú la competitividad chilena, su pérdida y por qué? Mira, yo diría básicamente que hay dos tipos de factores, los de corto plazo y los de largo plazo. En el corto plazo nosotros pasamos los últimos 4 años con un tipo de cambio, los últimos 3 años, digamos, con un tipo de cambio muy bajo, lo cual innegablemente afectó la competitividad de todos nuestros sectores exportadores. Y yo creo que Roberto puede expandirse en eso bastante más. Pero hay otros factores que son de largo plazo. De ahí yo creo que nos hemos ido quedando como país en términos de, por ejemplo, inversiones en infraestructura. Ya lo dijo el presidente Lago en una reunión empresarial tiempo atrás. ¿Ya? Aquí es el expresidente de la... No, pues tú sabes que coloquialmente ellos se les dice presidente. Sí, bueno, sí. Incluso si va a una visita con otro presidente, se tratan de presidente. Yo los tuteaba a uno, que por lo conocía a niño chico, y ahora le tengo que decir presidente porque no me sale. Entonces, está bien dicho. Claro. Bueno, pero él ya lo dijo, y aquí efectivamente se necesita hacer inversiones, por ejemplo, en el tema de los puertos. Nosotros necesitamos hacer crecer nuestra infraestructura en puertos, nos estamos quedando atrás en la infraestructura en puertos para la exportación. Pero además aquí yo creo que hay un tema que es de absoluto largo plazo, que está recomendado por la OCDE, que todo el mundo nos dice que las economías latinoamericanas tenemos que hacer grandes reformas. ¿Y cuál es la madre de todas las reformas? La reforma educacional. Si no reformamos el sistema educacional, ¿ya? No vamos a tener gente calificada que sea capaz de resolver por sí sola. Si finalmente la productividad, ¿ya?, se mide cuando alguien, en vez de recibir una instrucción, es capaz de resolver un problema. Y ese es nuestro tema en la universidad, y ese es nuestro tema también como aporte al desarrollo económico. Formar gente calificada, que frente a problemas sea capaz de entregar una solución y no que haya que estar diciéndole, oiga, usted hágalo de esta manera y entregándole receta. Mira, ahí es donde tenemos hoy día el kit, digamos, de largo plazo más fundamental. Caímos en la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez es que cuando yo tengo una empresa, me empieza a ir bien. Entonces llego y digo, voy a comprar más maquinaria. Compro más, me atrasan un pago, me quedo sin liquidez y hasta ahí llegué. Esa es la llamada trampa a la liquidez. Es como cuando uno está en la adolescencia de una empresa. A veces abusan las grandes empresas con el pago, pero... Es muy habitual. Es muy habitual. Pero fíjate que a mí me preocupa un hecho concreto. Hay 59 universidades, o 58 creo, no me acuerdo bien la cifra exacta, que están generando profesionales. Pero hemos sido capaces, como país, generar actividades para absorber a estos profesionales que están creando la universidad. Yo tengo una sola duda, que vamos a tener muchos taxistas e ingenieros. No es por hacer una crítica a los taxistas, porque los taxistas requieren otro tipo de atributos, no necesitan ser ingenieros. Y yo tengo esa duda, primero que nada. Segunda duda es que este país se ha desindustrializado. Fíjate que se dejó dejó de hacer plancha en Huachipato, Concepción. Madeco, una empresa emblemática, dejó de hacer cobre, tubos de cobre. Es decir, que cada vez exportamos más madera en bruto, cada vez exportamos más arena para el cobre, etcétera. Entonces, yo creo que hay una luz amarilla. Fíjate que el año 2000, el 20% de las exportaciones pasaba por tres procesos, a lo menos 3 procesos. Hoy día es el 11%. Es el que hemos ido para atrás. Hemos estado exportando muchísimo más, pero hemos ido para atrás. No cada vez el problema, y aquí son los dos economistas, yo creo que en un momento podemos tener, que estamos a 2,9, podemos tener la enfermedad holandesa y estemos contagiados con la enfermedad holandesa, que las consecuencias las van a pagar cuando el cobre puede llegar a 2,5, etcétera. Y ahí sí que nos vamos a ver muy apretados. Pero mira, estadísticamente está demostrado que el 90% de los emprendimientos, de las empresas nuevas, a los 5 años, en general se caen. El 65% de las empresas mueren antes del 5º año. Claro. El 65%. Pero todas vuelven a resucitar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, correcto. Pero todas resucitan. ¿Dónde está el trabajo de acompañamiento
de apoyo a esa empresa para que justamente no se caiga. Porque una cosa también es quebrar y volver... Es sano. Ese es el tema, Es justamente. lo más sano que hay. Ese Estoy de acuerdo. 75 es una estadística mundial. Bueno, aquí el economista nos va a decir mucho más claro que yo. En ese sentido, uno diría, hay un acompañamiento que tiene que haber de apoyos. ¿Esos apoyos tienen que venir necesariamente del Estado? No necesariamente, pero aquí lo más importante es que más allá de eso hay que dejar que las empresas quiebren. No es malo quebrar. Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. En Estados Unidos está comprobado que toda la innovación viene de las nuevas empresas, no de las viejas empresas. Hay que dejar que las empresas quiebren si no son eficientes. Perpetuar una empresa que está perdiendo es generarle un daño a la economía. El problema en Chile es que la ley de quiebras, y eso que se ha reformado, ¿no es cierto?, es muy mala porque en el fondo estigmatiza al emprendedor, al empresario, ¿no es cierto?, en términos de que te demoras una cantidad de años gigantescas en poder volver al mercado, a volver a ser otra empresa. La pérdida recuperas, si no es nada, máximo un 25% de lo que invertiste. En los países del mundo desarrollados, en los países que tienen grandes emprendedores y empresarios, esa tasa es 80% de recuperación en una empresa quebrada. Y mucho tiene que ver con toda la parte legal de las quiebras. Entonces, tendríamos que tener, y ahí está, nos quedamos atrás en la ley de quiebra, nos quedamos atrás, ¿no es cierto?, en las reformas laborales que también tienen que ver con las leyes de quiebra. El hecho de que tú permitas que la gente se cambie de trabajo, que tú permitas que la gente se vaya de un trabajo a otro, que tú permitas que la gente quiebre y empiece otra empresa, le da dinamismo a la economía. Por eso es que Europa sigue con problemas después de la crisis financiera y Estados Unidos está directamente creciendo más que el promedio de los últimos 20 años. Hay una nueva legislación respecto a las quiebras, cuyo sentido original, o a lo menos en la discusión, era justamente eso, o sea, lo que se llama ley de quiebras y reemprendimiento. Y las personas pueden quebrar, que eso era clave también, ¿no? Hoy día. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo la evalúas tú, Roberto? Yo creo que es un avance, sin embargo, coincido con Michel en un aspecto que es fundamental. Cuando una empresa quiebra, lo esencial es que el empresario recupere su capital para volver a invertir y reemprender, o rehacerse empresario. Y si eso se hace lento y yo finalmente termino recuperando ya una porción muy minoritaria de lo que era mi capital, finalmente no puedo volver a emprender. Entonces, de ser empresario paso a ser un paria. Claro, o alguien dependiente, porque tengo que buscar una pega para pagar la deuda. Suegra, le pide el carnet, el RUT de la suegra, claro, el de la hija, y empieza así. Eso si uno le tiene mal a la suegra. ¿Sí? Oye, pero dijo una cosa mi tocayo aquí al lado que me preocupa. Es verdad que los puertos hay que modificarlos, etcétera, etcétera, porque en nuestro país, nuestra vocación es ser un país exportador. Pero el otro día estuve en Valparaíso, en un lugar donde pretenden colocar containers. Esos son los excesos de nuestro país, para tapar el mar. Es como si a un Picasso le pusieran una muralla al frente. Entonces, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado también con el problema del medio ambiente, que se discute tanto, ¿verdad? Tenemos que tiene que ser sustentable, tenemos que ser un país que nos desarrollemos hacia ese camino, no hacer cualquier inversión por hacer cualquier inversión. Y me preocupa, Michel, una cosa: la mayor parte de la inversión en Chile han llegado ¿a qué? A comprar empresas ya instaladas. No ha sido inversión nueva, no ha sido inversión de proyectos nuevos. Eso es preocupante como país. Ahora, económicamente estamos en una especie de adolescencia, me explico, porque en los países que son más pequeños, que están unos peldaños más abajo que nosotros, voy a citar el caso de Bolivia. Hoy en día Bolivia está con las puertas abiertas, vengan e inviertan. Por lo tanto, hay una serie de normativas que todavía no existen en ese país. Me explico, por ejemplo, las normativas medioambientales. A lo mejor tiene una ley de quiebra mucho más atrasada que la nuestra. Y nosotros ya entramos en el periodo en que ya tenemos la casa propia como país, estamos mirando la casa a la playa, ya nos estamos poniendo frenillos, ya no solamente la boca funcional, o sea, hay una serie de exigencias que son propias del desarrollo. Y en ese sentido puede haber un impulso emprendedor por un lado, y por otra parte hay una estructura estatal, una estructura legal, que va mucho más atrás. Entonces, ¿cómo se encuentran estas dos? No sé si compartes el diagnóstico que yo te hago. 100%. Y la pregunta es si se encuentran en alguna parte, porque en general nuestros países son países que están muy legalizados. Entonces, todo lo que haces tiene que ser
con permiso, si no está con permiso puede ser ilegal. No existe esto de que todo lo que hagas, hasta que se compruebe que eres un delincuente, no eres delincuente. Entonces, cuesta crecer, y el sistema financiero es el mayor testigo de ello. El sistema financiero es un sistema que avanza a velocidad gigantesca y las regulaciones se demoran mucho más, y por lo tanto los sistemas que no son capaces de ir adaptándose se van quedando atrás. Y sí, yo creo que estamos en un país que está quizás en la adolescencia, quizás en la edad del pavo, sería mejor decirlo, claro, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es el problema? Ya tenemos lo básico, hemos logrado niveles de pobreza que probablemente hace 20 años atrás no eran soñados. La población que va a las universidades es gigantesca. De la gente que va a la universidad, más del 50% es la primera persona en la familia que va a la universidad, y por lo tanto empezamos a exigir más cosas. Es como lo que dicen, que los problemas psicológicos y psiquiátricos solo son de la gente que no tiene hambre. Bueno, aquí este país está en un proceso, ¿no es cierto?, en que ya empezamos a exigir más, y empezamos a exigir mejor calidad de la educación, no solo tener acceso a la educación, ¿no es cierto? Y claro, eso sí genera... El crecimiento siempre es con dolor, crecimiento doloroso, y estamos en los procesos de ajuste de este crecimiento. Dos temas que les planteo: empleo para el próximo bloque, y también algunas de las cifras que salieron en la encuesta CEP respecto, vinculado obviamente al tema económico. Pausa y ya estamos de vuelta. Hablando de economía, analizando lo que ha sido este año, un poco el próximo, viendo diferentes variables. En la encuesta CEP, que salió esta semana, dice que el 52% de los chilenos clasifica la situación económica ni buena ni mala. Esa es como propia respuesta de los chilenos, ¿eh? Todos decimos que somos de clase media, porque no topa ni arriba ni abajo. El 32%, o sea, 3 de cada 10, dice que está mala. Y el 16% dice que está buena o muy buena. No se ve, a lo menos en la encuesta, lo que se podría reflejar, como tú lo decías, Roberto, en los medios de comunicación. Al decir que no está buena ni mala, para mí es sinónimo de estabilidad. ¿Ah? ¿Cómo crees tú que está percibiendo la gente el momento actual en términos económicos? La gente en general percibe el momento económico a través de dos variables: la inflación y el empleo. Esas son las dos variables que las... Me suben los precios, tengo pega. Si me suben los precios, en la casa es el reclamo de las mamás de toda la vida. Todo sube, todo sube, todo sube, voy al supermercado y todo está más caro, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un mal momento económico. Y la verdad es que la inflación hace varios años en Chile que está bastante controlada. Hemos tenido momentos con un poco más de inflación, con un poco menos de inflación. Ahora estábamos preocupados porque vamos a terminar probablemente cercano al 4.8% de inflación, que es bastante más alto que lo esperado por el Banco Central, que es 3, la meta del Banco Central, pero siguen siendo inflaciones moderadas. Y además, en este caso particular, dominadas por un lado lo que fueron los altos precios del petróleo durante el año, y por el otro lado, ¿no es cierto?, el tipo de cambio que ha subido con fuerza. Pero la otra variable que es muy importante es el empleo. Si la gente percibe que su empleo es estable, si la gente percibe que no hay posibilidad, o que las probabilidades de quedarse sin empleo son bajas, no ve que el cuñado, no ve que el vecino se haya quedado sin trabajo, entonces la gente se siente confiado. Si la gente empieza a ver o empieza a sentir de que el cuñado, el amigo de mi amigo se quedó sin trabajo, entonces me empiezo a preocupar. Todavía las cifras de empleo están bastante estables, la inflación no está disparada ni nada por el estilo, y por eso es que la gente se siente todavía bastante tranquila. En materia de empleo, ¿cuál es tu proyección? Mira, yo la verdad creo que después de haber llegado a una cifra del 6.1, 6.2 que consideramos de pleno empleo, que estemos hoy día en un 6.4, habiendo ya pasado el ciclo del invierno, digamos, donde siempre cae la actividad y por lo tanto cae el empleo, me da la impresión a mí que con un desempleo del 6.4 podemos llegar a 6.7, 6.8 mediados del próximo año. No va a alterar significativamente lo que Michelle está diciendo. Con esa tasa de desempleo, nosotros en la economía chilena, o los chilenos, ya no sentimos que estemos en riesgo, y como no sentimos que estemos en riesgo, sí, la economía puede andar un poquito más complicada, ni buena ni mala, al 52%, pero no estoy en riesgo yo. Y hay que sumarle el otro 16, que lo considera bastante positivo. Claro. Entonces llegas a un 60 y tantos % de satisfacción de lo que está sucediendo. Claro, satisfacción para arriba. Esto contrasta con las expectativas empresariales, fíjate. Porque yo siempre sumo a los que dicen, mira, ni fu ni fa, la cosa está más o menos, ¿ya? Lo sumo con el 16%, lo mismo que hace Roberto, porque digo, mira, aquí nadie piensa que la cosa va a estar peor en ese lote, y hay otros que piensan que va a estar mejor. Pero contrasta con las expectativas empresariales.
Fíjate que yo he vivido en dos mundos. Viví anteayer, con 300 dirigentes sindicales que los reunió la Caja Los Andes para conversar con ellos. Mira qué bonito. Uy, qué bonita experiencia para mí, opinión personal, que soy empresario, y hablar con 300 dirigentes sindicales, esa oportunidad no se lo dan a nadie. Formidable. Fíjate que son gente con una actitud totalmente positiva. Y después me he juntado con empresarios que están totalmente negativos. Entonces, el temor mío es la teoría de la bandera. Cómo nosotros los empresarios, que teóricamente somos los líderes que tenemos que estar iluminando, estemos en algún momento contagiando a nuestros propios trabajadores con un negativismo que no lo comparto. Porque es verdad, este país ha tenido dificultades, hemos tenido diálogos con puentes cortados, que después de nuevo han vuelto a realizarse el asunto tributario, pero ¿cómo somos capaces que el 2015 sea un buen año? Si empezamos a crecer al orden del 4%, 3 y tanto, parece que el ministro Arena, yo creo que por lo menos hay que ser terriblemente optimista con respecto al resto. Tú hablas de Perú, claro. Pero Perú están bajando los impuestos en Perú, pero todavía los impuestos de Perú son más altos que los nuestros. Mira, en Colombia también los impuestos son más altos que los nuestros. Entonces, nos estamos quejando. Este año la economía chilena va a crecer y nos quejamos. Imagínate que no hubiésemos crecido, que hubiésemos decrecido. La cantidad de suicidios que habríamos tenido, porque en realidad hemos crecido, vamos a crecer al 1,7. ¿Es malo? Sí, no es tan bueno. Ya, efectivamente, a todos nos gustaría que la economía chilena creciera al 6,5, al 7% como en los años 90. Pero para eso hay que hacer inversiones que van a los fundamentos, digamos, de la competitividad. Y vienen a comprar inversiones. Oye, pues el sector minero, corrígeme, tú que eres economía, hace 2 años que se paralizaron las inversiones en el sector minero. No había sondaje. No. Oye, cuando se para el sector minero, se para la construcción. Pero hay un tema importante en la primera etapa, compartamos una cosa, la primera etapa es de alto impacto en la construcción, ¿verdad? Porque se hacen las obras, ese dominó empezó a caer. Sí, se paró. Sí, pero aquí tiene un efecto adicional, que es lo mismo el sector energía, que tiene que ver con el medio ambiente. Ha habido muchos proyectos parados por todas las resoluciones medioambientales. La judicialización medioambiental y por otra parte el crecimiento de la energía. Yo no creo que sea judicialización. Yo creo que hemos cambiado de mentalidad. Nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente. Es nuestro deber. Chile daña casi cero a nivel mundial. 0,26 creo. Así es. Nada. Pero tenemos que tener conciencia, si no le podemos llegar. Pero no te pueden dar No, que comparto que no puede ser de un día para otro. No, y además y hay que ser paulatino. No puede ser que un día te digan que sí y al otro día te digan que no. Eso no puede ser. Esa institucionalidad es lo que nos está faltando. El caso de Iroicen terminó judicializado. Y además, no solo eso. Entonces, pero yo puedo dar testimonio de eso. A mí me tocó, por un programa de televisión que me invitaron, Santiago no es Chile, creo que se llama, me tocó Iroicen. Y estuve viviendo con las 12 familias que iban a ser inundadas. Según ellos, nunca habían conversado con ellos. En el fondo, hechos consumados que se llama. Yo hago la inversión y después converso con la comunidad. Pero si está bien, mira, estoy de acuerdo. Entonces, ese es un error nuestro. ¿Sabes qué? Mira, el otro día estuve con Eduardo Vitrán. Están yendo unos 25 personas, creo, a Suecia, a Suiza. Me confundí ahora. A ver cuál era la metodología en estos países. Porque hay una metodología. Primero se conversa con la comunidad. Los canadienses lo hacen así. Los canadienses primero van y conversan con la comunidad. Ese error no tenemos que volverlo a cometer. ¿Qué porcentaje quiere usted de las ventas o de las utilidades? No, sí, yo estoy de acuerdo. Voy a que como comunidad. Estoy de acuerdo con Michelle. Yo me da la sensación que te gustaba contaminar. No, si el punto que termina siempre en tribunales cuando la normativa y la legislación que exista debiera bastar por sí misma. Exactamente. Entonces, en ese sentido, estamos con energía carísima para la producción minera, estamos con cooptación de agua. Entonces, para poder crecer también tenemos que tener un backup por lo menos de la energía eléctrica y más allá de todas las variables en términos legales. Antes de cambiar el tema, Roberto nos dijo que en el fondo a él no le llamaba la atención esta divergencia. Don Roberto. Decano. Esta divergencia entre las expectativas de los consumidores y las expectativas de los empresarios, ¿no es cierto? Pero no están tan divergentes. Lo que la gente dice es, a mí no me ha ido mal. Pero cuando tú lees la misma encuesta CEP, la pregunta, ¿usted cree que en el momento actual Chile está progresando, estancado o en decadencia?
la respuesta en decadencia, que es bastante triste, ¿no es cierto? En diciembre del 2013 era un 47% creía que estaba en decadencia. Progresando. El 47% creía que Chile estaba progresando. Hoy día solo el 31% cree que está progresando. O sea, la gente dice, a mí no me ha tocado todavía, pero me puede tocar. O sea, lo que está diciendo la gente, que es lo que yo estaba diciendo, la gente percibe que la economía no está bien, pero también percibe que todavía no le ha tocado porque no ha tocado la inflación y porque no ha tocado el empleo. Mira, en términos coloquiales, te lo voy a decir, delante tú mencionabas, Roberto, que a lo menos este año hemos crecido un 1,8, 1,7, pero no sé si lo que voy a decir es una mirada de lo que uno escucha de la política o es de la parte técnica, que es real. Que tú dices, pero podríamos haber crecido al tanto, por lo tanto dejamos plata arriba de la mesa. ¿Es así? ¿Que podríamos haber crecido mejor si se hubieran tomado otras decisiones? ¿O es lo que mejor se pudo hacer? Hagamos economía ficción, pero claro que podríamos haber crecido mucho más. Pero el punto es que para crecer a mayores tasas, ¿ya?, necesitamos hacer reformas y necesitamos mayor inversión, ¿ya? Y si no hacemos esas reformas y no hacemos mayor inversión, no vamos a crecer a mayores tasas. La economía chilena creció en los años 90 al orden del 7%. Hoy día el crecimiento potencial esperado de la economía chilena es del orden del 4 o 5. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que efectivamente tenemos que hacer los desafíos del futuro. Crecimiento y desarrollo. ¿Quiénes deben liderarlo? Yo creo que el crecimiento ahí, no sé si lo entiendo bien, para mí el crecimiento se produjo por la falta de inversión de hace 2 años atrás. Por un dólar a 4.50, que hacía inviable a las empresas. Y eso se empezó a acumular y reventó recién ahora. Sumándole la expectativa que fue la reforma tributaria, la sumatoria de esas dos cosas hizo que las inversiones del sector exportador en los últimos 2 años, ¿ya?, están recién despegando, pero se van a ver en cuánto. Pero si las exportaciones han bajado. Hace 3 años que las exportaciones están bajando. Y ahora con el dólar... bueno, hoy día tú tienes más oxígeno para poder salir adelante. ¿No? Hoy día van a crecer en se valor, hace más rentable. Mayor cantidad, ¿cuánto? Pero la discusión que yo tenía anteriormente, cuando tú dejas de exportar, volver a conquistar ese mercado no es de un día para otro. No es como un interruptor que yo prendo y lo apago. No, fueron terriblemente irresponsables los que tenían que tomar decisiones y dejaron el dólar a 4.50, digamos, la cosa. Y por eso que también la inflación se fue abajo. Si al dólar a 4.50, claro que bajaba la inflación. ¿Quiénes deben liderar estos cambios? Hay un liderazgo por parte del gobierno del Estado claro, como para poder tener ventanilla única de diálogo. Y lo mismo, bueno, el sector empresarial, yo creo que los liderazgos son más claros. ¿Quiénes deben liderarlo, a juicio suyo? A mí siempre me ha extrañado, esto no voy a cometer, no sé, un error. A mí siempre me ha extrañado que todo aquí pasa por el ministro de Hacienda. Es como si todo pasara en una empresa por el gerente de finanzas. Pero si los gerentes de finanzas no sueñan, el gerente general sueña, pues, estudia proyectos. Tú no puedes tener un país dependiendo todo. Oye, salario mínimo, la determinación no la hace la ministra del Trabajo, la hace el ministro de Hacienda. ¿Qué sabe el ministro de Hacienda sobre esa materia? Y de todo orden es igual, exactamente igual. Entonces se aplica la teoría que el que pone la plata pone la música, pero esos son de cera. ¿Quién debería tener ese liderazgo? A ver, yo creo que hay 2 liderazgos. Hay un liderazgo efectivamente político, pero hay un liderazgo que tiene que llevar la economía en sí misma. Yo creo que el hecho de que existan los incentivos adecuados hace que los actores individuales se interconecten y funcionen. Es como que me digas en el mercado, ¿quién lleva el liderazgo cuando tú vas a la feria a comprar? Mi señora. Bueno, eso siempre. En mi caso mi hija. En mi caso mi hija. Siempre. Pero aparte de eso, digamos, ¿quién determina los precios? No es una persona, es el mercado en sí mismo funcionando. Tenemos que dejar que los mercados funcionen. No libremente laissez-faire, ¿no es cierto? Porque tenemos que darle las condiciones, tenemos que darle los ejes por los cuales funcionar, pero tenemos que dejar el mercado funcionar. Perdona, Michelle, los mercados no funcionan cuando existe grado de concentración. Pongámonos de acuerdo en eso. Veamos los mercados concentrados. Sí. Farmacia. Supermercados. Bancos. Si está todo concentrado, donde mires tú, cuando 3 empresas controlan
casi el 85% del total del mercado, ese mercado no funciona. No, eso no es correcto. La verdad es que es posible que el mercado no funcione porque es muy fácil ponerse de acuerdo. Y es muy fácil ponerse de acuerdo porque se juntan en el club de golf o se juntan, ¿no es cierto?, no sé, a tomar un trago y se ponen de acuerdo. Pero la realidad, insisto, nosotros somos más ordinarios, somos pymes. Pero comen mejor, comen mejor, comen más rico. Pero insisto, tienen que existir la normativa para que el que haga eso tenga un castigo ejemplar. Países como, bueno, estoy de acuerdo, pero países como el más nuestro... que la normativa para el castigo, que evidentemente tiene que existir, lo que tenemos que hacer es meterle más competitividad a los mercados, más competencia. Es que en y eso hay que generar esas condiciones. En casos como el nuestro, que son mercados chicos, hay muchos lugares en que no puedes todavía. ¿Cómo se emprende cuando tú tienes el caso de la farmacia, por ejemplo, no tiene ninguna explicación? El caso de la farmacia no tiene ninguna explicación. En este país estaba lleno de farmacias de barrio, todavía podemos ver alguna por ahí. Sobreviviendo. Ahora, no, el problema es que cuando una política negocian... que tú, por volumen, te hacen un 30% de descuento, es imposible. Pero si lo de la farmacia es lo mismo que el supermercado. En los países desarrollados no existen esos descuentos. Por la cantidad de remedios. Por competencia. No. El tema ahí es un tema de descuento por cantidad. La farmacia, cada farmacia... Eso en toda parte del mundo está eliminado ya. Aquí en Chile todavía no. No, pero el tema es que tú cuando negocias por una farmacia y compras todos los remedios, obviamente te sale más barato comprar el remedio a precio por mayor, por decirlo de alguna manera. Pero no se va a público, esa es la lástima. Es que ese es el tema. Es que tenemos que dar las condiciones para que se vaya público. Y una de las condiciones para que se vaya público era permitir que se vendiera en los supermercados en las góndolas. ¿Y qué pasó? No se permitió. ¿Por qué no se permitió? Los descuentos, el tema de los descuentos por mayor. En Estados Unidos, cuando tú le ofreces a un cliente el descuento, ¿ya?, se lo tienes que ofrecer a todos. Entonces, no habría poder monopólico en la farmacia. No. Y en ese sentido, ahí tienes nuevamente... pero el descuento por mayor lo pueden comprar igual. Tienen acceso... No, tú no dices que uno compra mucho... Es que el descuento al por mayor se justifica en la medida que haya menores costos. ¿Hay menor costo de transacción en una venta al por mayor? Sí. Y por lo tanto es justificable y en ese sentido en Estados Unidos se permite eso. En otros países tú no puedes discriminar a tu... Es que ahí estamos hablando nuevamente de una traba para el emprendimiento. Porque yo si quisiera ponerme con una farmacia no voy a llegar a los precios. Me quisiera poner con un mini market, a excepción de los que uno instala en la playa, tampoco voy a llegar a precios. Entonces, cuando tenemos además, y la falta de competitividad incluso en la banca en el último trimestre móvil creo que aumentó sus utilidades, llegó a un 35% de rentabilidad. Sí. Entonces... Y la ISABE el 50 y tanto. Claro. Es verdad. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Dímelo antes de que nos vayamos a comerciales. No, que voy a sacar la billetera. El otro día salió un artículo. Tengo tantas notas que no la puedo sacar. Me encanta salir. No, ahí dice que tengo muchas cosas. 4 empresas controlan el 75% de la billetera. 4 empresas. Otra dificultad para el emprendimiento. Pausa y ya estamos de vuelta. Ese dato. De vuelta en el programa, Roberto Castro, tú mencionaste un detalle, que la reforma educacional obviamente es lógico, que es la madre de todas las reformas porque eso va a significar desarrollo para el país. Sin embargo, ha quedado debajo de la mesa la reforma, o a lo menos la educación técnico-profesional, que es la que da mano de obra. Porque ¿para qué queremos tanto abogados si es que no tenemos quien nos ayude a instalar calefacciones, manejar calderas, trabajo textil, si es que volvéis a ver en Chile nuevamente? Y en ese sentido, ¿por qué no se ha podido hermanar? ¿Es el pariente pobre de la reforma? No, al contrario, yo diría que hoy día la educación técnico-profesional viene siendo una alternativa bastante, muy buena para los chilenos. Pero la reforma es la más demandada hoy día. ¿Sí? ¿Ya? O sea, hoy día tú tienes que los CFT son efectivamente donde está creciendo más la demanda porque la gente ve una alternativa de una carrera en poco tiempo y que le permite de costo adecuado y que le permite salir al mercado. Pero no está dentro de arriba de la mesa de la reforma. Pero fíjate que recientemente, creo que la semana pasada, se anunció que se iban a crear una cantidad significativa de centros de formación técnica, particularmente en regiones, digamos. Y eso significa que además van a ser gratis, van a ser estatales, eso es lo que escuché del anuncio, y eso significa que va a haber ahí efectivamente profesionales o técnicos, digamos, que son capaces de insertarse rápidamente en el mercado laboral. Ese es un área donde nosotros tenemos un déficit como país, claramente un déficit. A eso voy, sí. Ese punto. Michelle, ahí tienes la cámara 3, tienes 30 segundos para decir absolutamente lo que quieras. Y fui la primera, no alcancé ni a pensar. Es que partimos por las damas siempre. Muchas gracias. Además, cada vez que te pinchan, me informan, sube la sintonía. Nos pinchan a nosotros, nos guareamos. No lo creo, pero está bien. La verdad es que yo creo que
deberíamos empezar a pensar en olvidarnos de estas cosas medias, yo diría que vendedoras, como criticar, ¿no es cierto?, el lucro famoso, ¿no? Y empezar a recordar que quienes hacen la economía somos todos nosotros, y por lo tanto, si todos nosotros somos quienes hacemos la economía, todos nosotros lo hacemos buscando, ¿no es cierto?, llevar una mejor cosa a la casa, eso es lucro, y en ese sentido tenemos que lidiar todos juntos porque este país avance, y quizás olvidarnos un poquito de los liderazgos personales y de todos estos pensamientos que llevamos atrás, y tratar de pensar en cómo construir un Chile mejor hacia futuro, pero olvidémonos del concepto de construir destruyéndolo todo y pensamos en un contexto de construir de a poquito, y construir con crecimiento, construir de modo de poder dejarle a nuestros hijos un futuro mejor. Roberto Fantuzzi, ahí viene la cámara 3. Yo haría dos reflexiones. Primero, relacionado con el tema anterior, me llamó mucho la atención que el 67% de los estudiantes en Alemania estudian ingeniería. Aquí creo que el 65% estudia psicología, periodismo, arte, etcétera. Hay una estructura distinta. Y por último, nosotros en la SECMA estamos mandando como regalo de Pascua una cosa que está relacionada con el mundo del próximo año. Ponerse en el zapato del otro. El próximo año van a haber grandes cambios en nuestro país, ¿verdad? Se hace efectivo la ley tributaria, se va a discutir la reforma laboral, seguramente la Constitución. Entonces, todos nosotros vamos a estar en un ambiente de mucho conflicto, no pensando en términos positivos. El conflicto es diálogo, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse en el zapato del otro cuando uno empieza este tipo de discusión. Entonces, en esta oportunidad te voy a regalar los zapatos, te tocaron uno de mujer, pero no es por nada, pero parece que no importa. Mi señora lo va a agradecer. No, si es un zapato. No, si puedo lo agradecer. Es un zapato. Bueno, la otra mitad que la ponga ella, con mi timota la relación. ¿Y tú sabes por qué es un zapato? Pues me lo regalan. Y como lo regalan, muestra que le llega a la gente. Ahí está. Está buenísimo. A los productores. Está buenísimo. Está muy bonito. Roberto, ahí tienes la cámara 2, toda tuya, para lo que quieras. Quizás tan solo recoger las palabras de mi tocayo acá. Yo creo que una de las maneras de eliminar la incertidumbre es hagamos los diálogos rápido, llevemos a cabo las reformas rápido, de manera que todos sepamos cuál es el rango en el cual nos vamos a poder mover. Esa es la manera en que yo considero la economía va a poder finalmente destrabarse, ¿ya? Las decisiones de inversiones van a poder saber cuáles son los flujos, porque van a tener más o menos un rango de movimiento. Las personas van a decir, mira, la economía no va a ir mal, así que voy a cambiar el auto o voy a comprar aquel bien durable que necesito, o sencillamente voy a invertir en la casa que he querido toda la vida. Yo creo que quizás hacer el llamado a tanto los empresarios como el gobierno y particularmente a los políticos de favorecer el diálogo que nos lleve a acabar luego con la incertidumbre y reducir de esa forma el tiempo en que nos vamos a tomar para hacer la reforma. Oye, un detalle, me comunicaron por interno que a SECMA ha galardonado a tu universidad, a nuestra universidad ya a esta altura, con un premio bastante especial. Mira, es un premio que yo creo que es una de las cosas que nos falta como país. ¿Cómo rompemos estas dos burbujas? Mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Entonces, el premio se refiere principalmente a cómo se ha logrado el vínculo entre empresa y universidad, que yo creo que es el camino que tenemos que recorrer. Así que yo creo que todavía estamos en burbuja. Yo sé que tu facultad, tú mismo, más otras autoridades de la universidad han tenido mucha injerencia en eso, así que aprovecho de felicitar a todo el cuerpo académico. Muchas gracias, le llevaré todos los saludos a todos los profesores. Señores panelistas, trabajan día a día en eso. Señores panelistas, señora panelista, muchas gracias por habernos acompañado y a usted por haber estado junto a nosotros en esta emisión de este fin de semana largo, así que a disfrutarlo lo más que se pueda. Nos encontramos el próximo con otro tema interesante, otro tema país. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.